bienvenidos entonces nuevamente a un nuevo capítulo de Los Hijos de Avelina, que este se llama el podcast. Sí. No sabía. Pero da mucha risa. El primer capítulo tratábamos sobre uno de los temas que creo que podemos recontar, inclusive aquí con nuestro invitado, que él se ha presentado ahora mismo. Les recuerdo que mi nombre es Ernesto Recuero, docente de la Universidad del Atlántico y acompañante de este proyecto de podcast Súbete un poquito el volumen. con estos pelados. El nombre del presente es Lorenzo Miranda, ya lo saben. Y Ludovico. Ludovico. Ludovico es Ludovico. Bien. Ludovico. Ludovico. Bien. Entonces, y nuestro invitado, obviamente, que nos acompaña. Hola, mucho gusto, Alberto Carbo González, artista plástico de aquí de la ciudad de Barranquilla, egresado de la Facultad de Bellas Artes de esta misma universidad. Sí, Eso, hijo también. Sí, es un artista que de la ciudad de Barranquilla y que para este día vamos a hablar precisamente a una pregunta, ¿no? que nos estamos como formulando dentro del cuestionamiento de lo que siempre hemos venido haciendo en el podcast, que es en este momento es de qué vive el artista, ¿no? De alguna forma la relación entre la economía y la producción. No obstante, tocamos como unos primeros aspectos, unas primeras preguntas para que Alberto sepa. En una primera edición que era sobre la educación primaria o básica que se tiene en relación al arte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto? ¿Cómo fue tu educación? Bueno, yo estudié en un colegio público, así que la educación que yo tuve fue, por no dejar en mal el nombre de los colegios en los que estuve, diré pésima, pero fue No puedes decirlo. mediocre en el sentido de que, claro, uno no sabía en ese momento, pero luego uno ve ya en la universidad que te hacen ver, te muestran que la educación en otros países a nivel artístico es de una forma, y uno dice, ellos, yo qué fue lo que estudié. Y nada, nos pusieron a hacer manualidades, muchas manualidades. Y ni siquiera fue una formación, o sea, para mí hasta hubiese sido decente, hubiese sido una formación técnica. De pronto no a nivel estético, de pronto nos enseñaron filosofía del arte, semiótica, cosas así, ¿no? Pero sí por lo menos como que nos enseñaron a dibujar, nos enseñaron cánones, nos enseñaron algunas técnicas, nada. Nos pusieron a hacer manualidades con foamy y caligrafía. Eso sí sirvió un poquito para algunas cosas, pero tienen como esa mentalidad de que es algo de manualidades, que es un hobby y que lo que importa son las competencias lógico-matemáticas. Claro. Bueno, la otra pregunta que sigue, porque obviamente queremos saber todo, es cómo llegas al arte. Porque, o sea, si nos estás diciendo, no, si no hacer fome, tú dices, no, yo puedo ser un experto haciendo fome. Tapizando muebles. Yo Directo a Jamar. tuve la digamos, suerte de que mi papá aprendió a dibujar en ese entonces con VHS. O sea, él consiguió un curso en VHS, se lo mandaban de Estados Unidos, él lo pagaba, y aprendió a dibujar en un televisor y así, y a pintar técnicas. Y como vio que a mí igual a todo niño le gusta dibujar, se cuenta que yo a los 5 años ya, todos los niños a los 5 años les gusta dibujar. Pero mi papá dijo como que, bueno, este man, vamos a pulirle eso un poquito más porque yo sé algo. Y empezó a inculcarme eso. Y cuando entré a estudiar en la Escuela Estatal de Artes, por allá en el año 2009, como que fue que me decidí, porque ahí fue una formación técnica. Pero, a diferencia de otros compañeros, yo fui spoileado sobre Bellas Artes. Allá había compañeros que estaban ya estudiando acá y ellos me dijeron, hey, allá no solo vas a dibujar, es más, poco vas a dibujar, allá te van a enseñar otras cosas más teóricas. Y eso también me interesó y bueno, igual la idea es ser un maestro en artes plásticas, que fue lo que ellos me dijeron que era el tipo. Entonces más me motivé y lo comenté en mi casa y mi papá me dijo que sí, y mi mamá también. O sea, tuve como esa pequeña suerte que otros luego en la carrera me di cuenta que no tuvieron, que me contaban, no, mi papá no le gusta que yo estudie esto, dicen que es una pérdida de tiempo, mi mamá dice que yo no voy a servir para nada, ¿verdad? Tu papá, fue la culpa de tu papá, ¿no? Sí, no, y él no me dijo como que no, eso no sirve para nada. Él me dijo, no, dale, amigo, estudialo y trata de ser lo mejor posible en lo que hagas. Ahí estamos. Entonces, esas fue como las motivaciones que tuve, resumiéndolo, ¿no? Porque en la adolescencia yo no pensé en nada, yo me puse a mamá gallo y ella que ingeniero, yo no pensaba en que iba a estudiar esto ni nada. Como que lo retomé ya a los 17 años cuando entré acá.
Bien, qué bien que lo mencionas porque también fue un tema que nosotros estábamos tocando, que obviamente lo bueno de la EDA, ¿no? Tienes dos experiencias del contexto de la EDA, que es recibir clase y dar clase en la EDA. ¿No? La primera es, ¿cómo recibir la clase en la EDA? Que, o sea, me parece como, nosotros nos parece beneficioso el estudio de la EDA y después entrar a Bellas Sí. Artes, lo cual lo discutimos y nos pareció fue como que... Y es el mejor proceso. Complementario. Es el mejor proceso. O sea, Sí, cuéntanos eso. Pues a mí me inscribió en la edad de mi papá, justamente. Eso fue como, porque yo entré a la edad de 16 años, pelado y adolescente. El año anterior yo andaba, era los que fueron como de los 13, 14, 15 años, andaba de loco, o sea, no me interesaba sino ganar los periodos del colegio, que me fuera bien en las notas y ir a fiestas a los quinceañeros y bailar y las cortes y todas esas cosas, porque yo anduve en esos viajes. Y mi papá como que, bueno, pero ven acá, tú de pelado tenías como, de niño tenías como una motivación por el dibujo, por las artes. Y me comentó de la EDA, pero no le paré bola. Cuando vi que me inscribió y me engañó. Me dijo que me iba a llevar Al odontólogo. a Disney World. A Disney World, el odontólogo se terminó siendo la EDA. donde nos quieren. Ya. No, me dijo Siglo que... XXI. Siglo XXI. Y me dijo, no, vamos a ir a una vaina y tal, que era en el día, era el examen de admisión de la EDA. Yo no sabía. Él me inscribió a escondida. Hizo como fue que era alcaldía, en ese entonces era manual, no era virtual. Y me monté, él de una moto en ese entonces y me fui con él en la moto cuando yo que vamos lejos, porque en ese entonces la sede era Pie Descalzo, allá arriba. Y yo que vamos lejos, y yo, ¿para dónde me lleva? No, vamos a una vaina acá por la organización de la playa. Tranquilo mismo, que yo Sí, sí, sí. que tenía una misión. Sí, deja una misión y yo llego allá y cuando llego a Pies Descalzos y veo que él me entrega un poco de papeles, o sea, él cortó los papeles en cuarto y unos lápices. Entra. Y yo, ¿qué? Que no entra. Y me cogieron y me llevaron allá cuando yo que estaba haciendo el examen. Y claro, obviamente por ya tener una base en dibujo, pasé el examen, entré. Luego él me dijo, no, yo quería que tú siguieras estudiando eso. Y yo, vea usted. Y bueno, motivado por eso empecé a estudiar y las clases son eso, lo que siempre han dicho de la EDA a nivel técnico. Hay una serie de profesores que te enseñan dibujo básico, figura humana. Bueno, hoy en día han cambiado un poquito el modelo y ahora enseñan también un poquito de creación, pero una vaina somera, muy básica. Y por lo menos los profesores lo reconocen, el mismo coordinador se lo dice a los estudiantes, le dice, aquí ustedes no van a hacer plástico. Porque el coordinador, bueno, si ya han comentado acerca de Gino, ya no habrán dicho que él tiene un carácter donde ya, por lo menos le deja claro eso a los estudiantes, le dice, ustedes aquí no son artistas, si quieren ser artistas, entren a Bellas Artes también. Bueno, pero al menos está bien la claridad, ¿no? Sí, gracias La a claridad. honestidad también, o sea, Sí, es importante. es una honestidad grosera, pero No, pero está Y bien. realista, o Sincera y sea, realista. la artista Exacto. tampoco se le puede No, engañar. que yo no conozco a Gino, yo una vez me lo crucé solamente, pero personalmente no lo conozco. Él es bastante agresivo, un poquito grosero en muchas vainas. Pero por lo menos ese, yo cuando estaba, cuando yo luego dentro de ser docente, veía las charlas de bienvenido, o sea, lo metían en un teatrino. Yo estaba ahí así, escuchando lo que él decía y la presentación era esa. Él hablaba y decía, aquí ustedes van a hacer, su título va a ser en formación técnica. Ustedes no van a ser artistas, van a ser unos hacedores del dibujo, de la pintura, del carnaval, de la escultura y así. Si quieren cosas más filosóficas, entren a Bellas Artes. Por eso es que creo que ese fenómeno de que hoy en día hay muchos estudiantes que están haciendo ambas cosas a la vez, cosa que no se veía cuando yo estudié, yo era el único en mi promoción en el 2009 que estaba en ambas. O sea, en el 2010 yo entré acá a Bellas Artes y era el único. No ¿Y había- entraste allá en qué año? En el 2010 uno. Y entraste acá. No, en la EDA entré en 2009 uno y acá a Bellas Artes entré en 2010 uno. O sea, el año. Un año posterior de Yo estaba en segundo ciclo allá cuando entré acá. Bien. Y era el único, no, era raro. Es más, me acuerdo que mis compañeros de acá de Bellas Artes me mamaban gallo, porque yo era el único, pero hoy en día veo que es normal ya el que está aquí estudiando y también está en la EDA al mismo tiempo. Pero es por eso, porque allá les dicen, hey, o sea, si tú quieres ser artista plástico, vete para allá. Aquí te vamos a enseñar a dibujar, pero allá te enseñan otras cosas que acá no. Entonces, hay una cosa que también lo estuvimos hablando en los podcasts anteriores, que es la entrevista. ¿No? ¿Qué crees que fue lo que influenció la entrada a Bellas Artes? ¿Cuál fueron las preguntas que te hicieron en la entrevista? casi no me acuerdo. Yo recuerdo
O sea que el cerebro guarda lo que le da la gana de guardar. Sí. Y lo que logro recordar es que la entrevista me la hizo el profesor Dani González. Creo que ya está de nuevo acá dando clase. Dani, Juan Carlos Dávila, que creo que también todavía está acá, y no me acuerdo quién era el otro, pero había otra persona y ahora no recuerdo. Y recuerdo que ellos me hicieron preguntas sobre historia del arte, sobre algunos artistas que artistas me gustaba, recuerdo, de la historia del arte. Yo me detengo. Así que de la Junta, obviamente. Me preguntaron sobre un artista del periodo moderno, cuál era mi artista favorito del periodo moderno. Y no me acuerdo de más, la verdad es que no me puedo acordar así de más. Solo recuerdo esas dos cosas. ¿No te corcharon? Una pregunta No, así como una corchadora. pregunta corchadora, no. Bien. No me hicieron, no, tuve suerte, he tenido bastante suerte hasta ahora. Recuerdo que lo de la pregunta del artista moderno, porque yo dije que Picasso. Porque unos libros que mi papá me dio alguna vez de arte mostraban a Picasso como el mayor exponente del arte del siglo XX. Y lo que siempre dicen de Picasso, que él fue el mayor artista del siglo XX. Y porque ahí en ese libro hablaba de que él fue primero pintor realista, ganó concursos a los 14 años, y luego fue evolucionando en esta búsqueda del cubismo y la simplificación de la forma y todo eso. Yo dije, bacano, mira, ve. Y lo dije, y recuerdo que Dani se burló de mí, se fue con una risa burlesca porque dijo algo como que Picasso es el artista favorito de todos. Sí. Entonces yo me acuerdo de esa pregunta, por eso yo que como que se está burlando de mí. No, es porque ¿Qué está inclusive haciendo? cuando te preguntan cuál es tu artista, ¿a qué artistas conoces? ¿No? La gran mayoría de la respuesta es Da Vinci. Si no es Da Vinci, Es Picasso, Picasso, sino Un Dalí. la oreja, Van Gogh, Van Gogh. que es como lo que todo el mundo reconoce, todo el mundo lo conoce. Bien. Y había otra circunstancia que también es el choque cuando entras a Bellas Artes. ¿Qué pasa cuando entras a Bellas Artes? ¿Qué es lo que más te impactó? Lo que tú dices, no, está en otra cosa. Yo creo que en los primeros semestres no choqué tanto, porque en ese momento los profesores, o sea, ¿sabes que bueno, ahora no sé cómo está distribuida la carga horaria, pero en ese entonces las horas de taller eran bastantes. Yo recuerdo que eran como semanalmente como 5 horas de dibujo, como 4 de pintura, de escultura. O sea, los primeros semestres yo andaba metido en un taller y como yo venía de la EDA familiarizado con eso, pues no me chocó tanto. Aparte que Castillejo fue el que me dio dibujo en primero y Rocha me dio pintura en primero. Entonces Rocha nos ponía a pintar y que en teoría el color, hacer los círculos cromáticos, composiciones con colores fríos, cálidos. Pero todavía en la EDA estabas en dibujo. En ¿o dibujo solamente. O sea, la pintura fue nueva para ti. Fue para mí nueva acá. Bien. Y recuerdo que en Castillejo pues nos puso al modelo, se era David, no sé quién será ahora, este muchacho David, y Castillejo con David para arriba y para abajo, y claro, ver un hombre desnudo o una chica desnuda tampoco fue tan conflictivo para mí porque en la era lo había visto. El choque vino como en cuarto semestre, tercer semestre, cuando empecé a dar ya materias más teóricas. Creo que el profesor Wenger nos ponía a leer un montón de copias y cuestiones de estética y de semiótica. Eso sí empezó como a generarme conflicto porque yo el hábito de la lectura lo perdí en la adolescencia. Yo de niño leía bastante porque mi papá trabajó en Santillana y nos llevaba muchos libros de ahí y el hábito estaba. Pero en la adolescencia yo lo perdí y tocó retomarlo otra vez y a medias porque aún en la hora lo sigo tratando de retomar como cuando era niño y nada, porque la mamadera de gallo y lo audiovisual llegó mucho a mi vida y tanto así que yo prefiero escuchar un audiolibro hoy en día mientras trabajo que ponerme el libro a leerlo porque digo, acá yo puedo estar pintando mientras estoy haciendo esto y no me gusta estar leyendo tanto, mejor lo escucho. Claro, igual está como un poco sobrevalorado la cuestión de leer. Igual la información es igual. Un audiolibro también está bien. Sí, y sabes que hay inteligencias distintas, de pronto yo soy más de escuchar, no me he dado cuenta y por eso aprendo más rápido escuchando que leyéndolo como tal. Pero igual, ese fue como el choque, tener que estar leyendo tanta copia todo el tiempo. Bueno, yo no puedo ser el único que pregunte, pero de todos modos, sí, en cuanto a la teoría y todos esos aspectos, ¿qué es lo que te lleva precisamente a lo que tú estás haciendo ahora, que es la pintura? ¿O eso no es fruto con lo que tú finalizaste? Pues, en cuanto a la parte teórica, hubo algo que me llevó, bueno, el lenguaje de la pintura para mí nunca fue al comienzo, por ignorancia obviamente, yo pensaba que lo era todo. Ya después me fui dando cuenta que así como el performance y otras técnicas, solo era un medio para expresar. Y me di cuenta que yo era malo para otros medios.
o sea, no lo hacía bien, si me iba a poner a inventar, a hacer performance, en los talleres centrales que era la oportunidad de experimentar, no me daba la cabeza para eso. Y luego quería ver si con el cuerpo lo hacía, incluso me hice amigo de muchas chicas de arte dramático para ver si aprendía algo ahí, nada. Yo dije, no, lo mío es... ¿Seguro que era por eso? Sí, esa Esa era la pregunta. Confieso que era solo por eso. Ajá. Y recuerdo que dije, no, voy a eso. Con la imagen a partir de la pintura, así como algunos lo hacen con el video, con la fotografía, a crear otro tipo de imágenes o a tratar de hacerlo, porque ya casi todo está hecho, creo que ya todo está hecho. Si no lo hizo un artista, lo hizo un publicista. Y uno se cuenta hasta cosas de la publicidad que se parecen a lo de uno y uno como que mierda, toca reinventarse y que va. O viceversa O también. viceversa. Y viene, vengo yo y comienzo a partir de la parte teórica, a meterme en cuestiones de historia y de antropología. Y entonces me empecé a volver amigo de los antropólogos de ahí del Magua. Ya entonces me di cuenta que sí leo cuando lo que estoy leyendo me llama la atención y me gusta. Creo que la mayoría de personas hace eso, sino que hay gente que trata como de forzarse a leer cosas para, no sé, para pandajopear, no sé. Y cuando yo empecé a ir a la biblioteca de la Universidad de ese Norte, bueno, estábamos allá en ese momento, y veo que hay un montón de libros de Angulo Valdés y de otros arqueólogos y de Rachel Dolmatov. Yo me comía esos libros con una facilidad que yo decía, mira, no me gusta leer, pero esto me lo leo. Y ahí fue cuando como esa investigación teórica o esa parte estética de las imágenes de las piezas arqueológicas, empecé a relacionarlas con algunas cuestiones que también estaban en el arte. Y luego recuerdo que Wenger nos mostró a este artista chino, Ai Weiwei, que estuvo ahora mismo hace poco en la Cometa. Sí. Y él fue uno de la gente hace me mamaba a ellos Nadine Ospino. Me dice, no, que Nadine Ospino y tal, pero fíjate que yo Nadine Ospino lo conocí después. El primer referente mío fue Ai Weiwei, porque me lo mostró, bueno, Wenger en unas copias de un crítico que hablaba sobre la obra de él. Luego Néstor me lo muestra en unas clases de historia. Esta foto de la vasija con las letras de Coca-Cola. Y luego viendo a Ai Weiwei fue que vi a Nadine Ospino. Y comencé entonces a partir de eso a relacionar lo que me gustaba leer y ver con la parte semiótica que me estaban enseñando acá en la universidad. Ok, bueno, una pregunta que dime, por fin, gracias. No, te iba a preguntar, ya cuando ya tú sabes a lo que te estabas teniendo en la carrera y enfrentándote a lo que ya venías, o sea, lo que ya habías aprendido en la EDA y lo que estabas aprendiendo en Bellas Artes, y de qué manera tú empiezas de pronto a visionar qué voy a hacer con toda esta información que estoy aprendiendo, y ya luego que ya sea ese maestro en artes plásticas, ahí cómo empiezas tú a proyectarte como artista, es decir, bueno, ya tengo una línea teórico-práctica, sí, ya tengo unos temas que puedo trabajar, pero ya después ¿qué? O sea, ¿ya tenías tu idea de cómo ibas a hacer cuando salieras o cómo? Fíjate que no, yo vine en mi caso personal, vine como a volver a encontrarme con todo eso ya graduado, porque dentro de la carrera yo lo hice más que todo por gusto, o sea, como que me gusta este tema, me gustan estas imágenes, me gusta la relación que existe entre este tema y estas imágenes, cómo lo puedo llevar al territorio sin caer en el indigenismo, porque eso sí como que lo tuve un poquito claro desde el comienzo, como que no quiero ser otro artista de movimientos indigenistas, porque primero no soy indígena, y si mis ancestros lo fueron, eso quedó hace como 300 años atrás, y no me sentía como con la propiedad para eso, simplemente voy a hacer una relación de las imágenes con el territorio que habitamos. Fue cuando aparecieron estas primeras imágenes de asedio por ahí en el 2014 con bocetos de Banco de la República, justamente. Fue el Banco Popular que dio, fue como las primeras imágenes que hice. Pero eran como exploraciones. Cuando ya me gradúo, yo quedé uno queda como un guayabo o un rezago de la universidad. Bueno, ¿y ahora qué? No sé qué voy a hacer. Y aquí no hay muchos referentes de otros artistas. Y si los hubo fue en el siglo pasado, no los conocí, de que te puedan guiar o decir, mira, apenas te gradúes debes hacer esto, esto y esto. Y apenas me graduó yo quedé con el aire, bueno, voy a buscar un trabajo como profesor, dije yo mientras me ubico. Ahí cuando entras a la EDA. No, encontré un trabajo en un colegio. Joder. Y entonces comencé a trabajar en un colegio, de las peores experiencias que he tenido, trabajar con niños,
No sé, no. Porque puedes Pero contar ¿de algo de qué eso. edad? O sea, Eran primaria niños, o- primaria, era primaria. Y es que los niños quieren estar mamando gallo por su energía y por todo. Y yo me recordé a mí mismo de niño y dije, oye, ¿pero qué puedo hacer yo? Canalizarle esa energía en la clase. Entonces lo que hacía era sobornarlos con algún manga que estuviese, algún anime que estuviese de moda. Por suerte veían Dragon Ball Z esos niños, entonces Dragon Ball Z como que ha trascendido. Y yo les decía, bueno, vamos a dibujar a Goku en fase 3, vamos a... Entonces esos niños, yo les enseñaba así. Recuerdo que hasta mi mamá gallo con ese, el cabello del Super Saiyajin, imagínense que es un gajo de plátano y tal, ellos lo hacían así. De así era que lo iba llevando, me tocaba como inventar cosas que no tenían nada que ver incluso con, ni con la formación en la EDA, ni con la formación en Bellas Artes. Tenía que ponerlos a dibujar muñequitos y cositas así y les canalizaba energía por ahí. Y le ponía a hacer cosas con plastilina y con escarcha. O sea, literalmente me tocó llegar a eso para que ellos prestaran atención. Pero que yo llegué con un libro a hablarles de historia del arte del barroco o el 480 y luego pasemos al siglo XX. No pude. Los niños de 7 años que van a estar prestando atención. 7 años. Es que esa era una de las cosas que nosotros hablábamos en el primer capítulo del podcast, era que si era como complicado, igual a esa edad, uno lo que más tiene que hacer es experimentar, y creo que estuvo bien de alguna manera como que tú canalizaras eso de la manera que tú creías pertinente. Pero fíjate que fue improvisando, porque a mí no me enseñaron, yo imagino que en otros países hay unos modelos Claro. establecidos para que tú sepas qué ejercicio hacer con los niños de esa edad. Yo no lo sé, me tocó improvisar. De pronto pegó ahí. ¿No? Y dentro pero de la, no sé cómo se llama esto, de la malla que ya está dentro del Ministerio de Educación, hay como unos parámetros que, por ejemplo, todos los profesores pueden cumplir o tienen que cumplir en ciertos grados. Entonces, si tú te vas allá, seguro no vas a encontrar eso que dices tú, que de pronto sea algo que instruya al niño dentro del arte. Y era lo que tocábamos la vez pasada, así que precisamente llegamos acá y como todos llegamos aquí bien perdidos, precisamente porque no está detrás como toda esta formación que deberíamos tener un poco como más clara, por así decirlo, para poder llegar acá como un poquito más instruidos. Sí, pero también, bueno, esa cosa que tampoco la toqué la vez pasada, pero es, claro, Bellas Artes no educa para que tú eduques, que es una cosa No, que también. hay que aclarar. Ya, Sí, también. De hecho, sales como maestro en artes plásticas Se y supone que cero maestro, pedagogía. No, licenciado. No es licenciado, o sea, tu maestro es que debes dominar las técnicas y la investigación en artes. O sea, que supone que debes saber investigar y debes saber hacer algo con las manos, o sea, esa investigación llevarla a las manos. Sí. Mira que el proyecto de grado es eso, es realizar una obra. Bueno, hay también curaduría y arte social, son tres, Sí. pero la gente casi siempre escoge eso. Sí, porque es distinto lo que sale, por ejemplo, como artística, que ahí sí tocan lo que es la pedagogía. Sí. Ahí sí como que, bueno, tocas ciertas partes de danza, música, teatro, las artes, y después también te enseñan como algo Sí, de... que inclusive es de paralelo pedagogía. a lo que nosotros hacemos, porque, o sea, si bien, como tú dices, o sea, son esas 3 líneas en las cuales se deben desarrollar los estudiantes en arte, tú ves el porcentaje de los que están dando clases en bachillerato y es grande, pero nosotros no hacemos pedagogía, que también es la otra, y la idea es no hacerlo, porque, o sea, como la misión es crear artistas, no crear artistas, o sea, que tengan la opción de ser artistas creativos y no precisamente profesores de arte. Esa no es la misión de nosotros. Que obviamente hay una crisis dentro del sistema, que obviamente son muy pocos los espacios donde tú puedes producir y el mercado es muy cerrado, que es a donde, por eso te invitamos y a eso es donde vamos a trabajar ahorita. Que obviamente para desarrollarse dentro de la acción pedagógica es una opción económica en la cual se tienen los artistas. De hecho, saliste y fuiste como por el hecho de ser profesor, ¿no? Sí, claro. Como para buscar algo de dinero Para rebuscarse, como dice uno, Sí, tener sustento. Para terminar de responderle a Ludovico, después de esa experiencia y todo eso, fue que como a mediados del 2018 retomé toda esta cuestión de, vean acá, yo en la universidad hice una serie de cosas, investigué estas vainas, yo tenía una pitácora, tenía todo anotado, bocetos y cosas, y yo, vean acá, yo este cuarto semestre comencé como a ahondar en estos temas, voy a retomarlo. Y fue ahí cuando como que dije, hey, ve acá, yo sí puedo ser artista plástico, o puedo intentarlo por lo menos, porque de pronto lo intento y me funciona.
Y ahí fue cuando comencé de mediados del 2018 para acá, que justamente coincidió con que empezara como a aparecer y a participar en algunos eventos y convocatorias, que entonces como que trato de mantenerme siempre exponiendo o mostrando algo. Bien, ahí es donde llegamos. Salón Regional de Artistas. ¿Cómo llega al Salón Regional? Yo llego al Salón Regional del 2018 Isabel, María Isabel Rueda. con Marisabel. Ella empezó a hacer ¿Cómo se llama el salón? Viajes a las estrellas, ¿no? era Universos Desdoblados, creo que se llamaba. No, ese fue el nacional. Ese fue el nacional, ¿verdad? Ese fue el nacional. Se quede Se escucha bien gnóstico Se eso. llama- de una dimensión desconocida. Esa sí, sí, una dimensión desconocida. Bueno, ella está haciendo como una serie de convocatorias en distintos espacios acá para ver los portafolios de los artistas. En ese entonces, eso fue a finales del 2017, yo era asistente del profesor Fernando García, lo ayudaba también en algunas de sus obras, y él me dice, como muy buen tutor, que le agradezco mucho, le tengo mucha gratitud a él por eso, él me dijo: oye, Alberto, tú desde hace un tiempo estás retomando como tu trabajo poco a poco, y Marisabel se va a presentar acá, o sea, va a mostrarse acá para que vengan a mostrar sus portafolios los artistas de acá y eso. Aprovecha y muéstrate. Y yo le pregunté: ¿eso es por invitación? Y él me dijo: no, tú vas por mí, todo bien. Y me presenté, y conmigo se presentó un montón de gente que estaba invitada y que no, porque ella al final invitó y después los pusieron como abiertos, que venga que quiera mostrar. Y llegó un montón de gente ese día, como la Casa Verde bastante famosa, llegaron como 70 personas. Yo fui como el 40 y pico. Bastante. Sí. Duramos todo el día en eso. Eso comenzó como a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde y había gente presentándose. Y ellos pues vieron los portafolios, se quedaron con una copia de los portafolios, los trabajos y todo eso. Y luego me escribieron como a los 4 meses más o menos. Porque eso fue como en junio del 2017. Y como en noviembre sí, me escribieron. Ya invitándome formalmente, ¿no? Tu trabajo, se adapta a la curaduría, de lo que estamos tratando, tal. ¿Cuántas personas de esas 70? Ajá, que estuvieron ahí, quedaron o... Recuerdo de las que estuvieron ahí, a Juliet, ella está en Portugal ahora, se me olvidó el apellido de ella. Sarmiento, ¿no? Sarmiento. Creo que sí, Mira. ella, De Paula. que Paola. en Instagram sale como Juliet Paola. Ella estuvo ese día ahí. Y Dylan Altamirano, que también estuvo en ese salón. Y Cintia Pitia, creo que Pitia. también. Se llama Dimensión Desconocida, otros relatos del Caribe. Se llama. Otro relato del Caribe. También estuvo ella. Los artistas, si quieres los leo, no sé si Alberto Carlos González, el primero, obviamente. Por orden alfabético. Ase alfabético: Alexa Cuesta Flores, Alexander Ellis, Antonio Caro, Aurea María Oliveira Santos, Celso Castro Daza, Cintia Spitia, Dylan Altamirano, Giuliano Cavalli, Humberto Navarro. Humberto también estaba, yo me acuerdo. Lo siento, me salieron propagandas. Dylan Altamirano, Jairo Tamara Solano, Jessica Mitrán, Jorge Mario Suárez, Jorge Luis Palma Díaz, José Luis Queser, José Luis Serrano, Julieta María, Linda Montoya Vega, Lizeth Urquijo, Lorena Gullo, Lorena Gullo también estuvo ahí en la Casa Verde. Linda no recuerdo haberla visto. Mariana Vera Diepa, Marta Amorocho, Mónica Montofnik, Muriel Angulo, Oscar León, Roberto León, Rosa Navarro Barandica, Sara Modriano y Javier de María y Campos. O sea, Julieta estaba. No apareció. Sí, claro, yo lo mencioné. Ya lo mencioné. Ok, no lo escucho. Luego creo que también una parte de como publicaciones, que ahí estaba Ella estaba ahí. María, Publicaciones, creo que era donde estaba. Ella estaba ahí con un fanzine, sería eso, o sea, bueno, una publicación que era como los recorridos que ella hizo, y recuerdo que era como los pisos estos
Pompeya, Los Las mosaicos. baldosas. Sí. había varios recorridos, ya Sí, ella trabajaba como la cartografía, cartografía, y sí. yo como recogiendo, no sé, como los mosaicos de los edificios antiguos o algo así. Correcto. Lo de Sintepilla recuerdo que era como habitar dentro de un metro cuadrado o algo así. Era algo así lo que ella hizo. Tu obra, ¿cuál fue la relación? ¿Cómo justificaba la selección y cómo comparaba con otros artistas? Que creo que era la idea. Yo lo pregunté porque quería saber eso justamente. ¿Qué relación, qué criterio curatorial tuvieron para seleccionar mi trabajo? No pregunté por las otras porque me daba pena, pero pregunté por la mía y ella, bueno, yo lo trabajé lo que es asedio. Yo siempre planteo ahí una dimensión alterna a la nuestra, donde estas piezas, en vez de estar debajo de las edificaciones, porque aquí no hay planeación para la arqueología, ahora es que están como teniendo en cuenta, si encuentran en una construcción o pican el piso, encuentran eso, como que frenan, llaman al Mapuca o al de Galapa, recogen, al Muga, recogen y ahí sí siguen construyendo. Pero del 2015 para atrás, 14, 13, 12, se encontraban ahí y decían, no, esas cosas no, y tiraban cemento y construían. Y eso quedaba registrado todo el tiempo y se daban cuenta. Y cuando Patrimonio quería reclamar, ya estaba el parqueadero del Portal del Prado, o lo que sea que hubiesen construido, la Olímpica, no sé. Entonces yo dije, bueno, como se pasan por el forro todo eso, ¿qué tal una dimensión atrás? Bueno, con la pintura se podía hacer, donde estas piezas tratan de recuperar eso y se invierte el paisaje. Y en vez de estar la idea del ovni arriba asediando la ciudad, tratando de invadirla, es la pieza que sale gigantesca con una nave espacial y viene a hacer eso. Entonces ese fue como una primicia temática y estética, y ella dijo, bueno, es bacano porque estás creando una dimensión alterna. Y bueno, como ella como que a ellos les gusta mucho esto de los sci-fi también, te digo, parecen naves espaciales que están sobre la ciudad, y yo tomé como muchos elementos muy gráficos reconocibles de la ciudad. O sea, cualquiera ve en el paisaje barranquillero el Banco Popular y lo reconoce, sabe que es el centro. Para explicar un poquito de pronto a las personas que obviamente no están viendo. Bueno, sí, que no están O bien. sea, sería como, está la ciudad debajo y están las piezas arqueológicas arriba Flotando. No sé, de pronto podamos poner Sí, imágenes. en la edición se colocan Sí, las porque imágenes. así, lo siento, ya pueden buscar imágenes con Adalberto. Creo que aparece en Google. Sí, porque Alberto Calvo González Arte, ahí sale. Y en Instagram. No, también en Instagram, de tus Alberto redes. Calvo González Artista, ahí sale todo el trabajo, está todo montado. Sí. Bien, entonces, claro, de ahí pasas al nacional, ¿no? ¿Hay una preselección o pasan todos los artistas? ¿Cómo es la vuelta con el nacional? Ya con el Nacional sé que ellos seleccionan sin convocatoria, porque por lo menos a mí no me sometieron a una convocatoria como tal. Les gustó mi trabajo, lo vieron pertinente y me comisionaron unas obras para el Nacional. Pero tienes que hacer una serie de pinturas, estaremos pendientes a eso. Y como para ese momento yo había logrado abrir un taller aparte, estaba ahí, me instalé ahí con otros amigos artistas, Nelson Lima, Omar Mendoza y otras personas más que bueno, ya en el contexto se conocen. Y comencé a trabajar y ellos iban cada 15 días a ver cómo iba la producción. Y a partir de lo que vieron, escogieron. Entonces vieron una serie de pinturas que yo realicé y de dibujos y dijeron, bueno, esto nos gusta, esto nos gusta, esto nos gusta, todo esto va. ¿Cuántas Y escogieron? Escogieron pinturas, fueron como 9 o 10. O sea, siempre fueron bastantes. Sí, que recuerdo que dentro del mambo ocupaban 2 paredes. Y una serie de bocetos porque para ellos era importante que la gente viera cómo era el proceso que yo llevaba a cabo a partir del dibujo y luego a la pintura. Entonces, como yo siempre tengo la costumbre de bocetear, lo que voy a hacer, el proceso es, bueno, la idea, pienso la composición, la hago en el dibujo para saber si está bien hecha, aplico pues la ley de tercios o lo que tenga que utilizar para que se vea armónica. Luego lo hago en Photoshop para ya saber mucho mejor cómo van a ir los colores y ya de ahí en adelante pintarlo. Entonces ellos nos dijeron, no, lo de Photoshop no nos interesa porque a la final el resultado es la pintura, pero queremos que vean el proceso también, esto del dibujo. Y me parece curioso porque en esa exposición a la gente en Bogotá le gustó mucho más el proceso que la obra final. Entonces recuerdo que hubo un galerista que me compró todos los dibujos,
o sea, no se interesó como, bueno, la pintura bacana, qué chévere, logra cierto fotorrealismo ahí y tal, pero el proceso del dibujo y se llevó todo. Qué bien. Bacano. Fue curioso eso, por eso llamo muchos bocetos, porque sé que a la gente le gusta todo eso y me los compran. A veces vendo más bocetos que la obra finalizada. Bueno, entramos al tema. Vende más bocetos. Entonces, esa fue la primera experiencia de venta de obra. No, la primera experiencia de venta de obra formal, siendo ya graduado, fue en la Feria del Millón. Participaste en la Feria del Millón. En el 2018, que justamente la Feria del Millón fue como 2 semanas antes del regional. Entonces me viajé a Bogotá, llevé unas piezas. Nosotros nos encontramos allá después de Sí, en el 2018. Sí, cierto. Y fue como la primera vez que me y sobre todo porque es una feria, no es ni siquiera un evento institucional como un salón o un regional o una exposición del ministerio o algo así, sino que era una feria donde uno tenía que pararse ahí todo el día, durante los 4 días, a venderte, cual comerciante. Y era una experiencia que yo nunca había tenido de esa manera. Y recuerdo que hasta una vez me tocó recurrir al alcohol para poder estar más suelto. Yo me considero hablador en el sentido de que me gusta conversar bastante y me lo maman gallo con eso incluso. Pero de ahí a yo usar eso para vender, no tenía ni idea, ni experiencia, ni nada. Porque aquí tampoco, en la universidad le dicen a uno como que, bueno, mira, tú tienes que hacer esto y esto para vender tu trabajo. cero marketing. Sí, exacto. Bueno, pero acá entonces, ¿qué se necesita para vender tu trabajo? Bueno, primero, tener clara la idea. O sea, si tú eres de esos artistas plásticos o de esos creadores que te inventaste un tema rebuscado y lo haces como o sea, como que me gustó hacer esta combinación de cosas y la voy a hacer así, o sea, muy superficial. Cuando te toque sustentar eso, la gente se va a dar cuenta que estás echando parla. ¿Ya? Entonces te toca o tener el talento de la dialéctica para tramarlo. Ser un buen paisa. Sí, y ser un Porque parlero. Porque no guajiro, que sepa los guajiros también son farmacéuticos. Sí, No, yo no sabía. Ser turco No, para ponernos, para no quedarnos en lo local, para no caer en regionalismo. Ah, Ser un turco. Y eso de lo primero. Y lo segundo, pues tener la capacidad de hablar y no tener pánico escénico, porque yo recuerdo que a veces está ese poco de gente ahí que yo no conozco ni nada, y yo, mierda, ¿qué les digo? Y a pesar de que tenía claro el tema de la serie que llevé, que era Radiografías del Carbón, no tenía nada que ver visualmente con asedio, aunque sí ya hablaba del territorio, de las minas de carbón y todo eso. Y yo, ¿y cómo les explico esto? Y recuerdo que un amigo paisa que estaba ahí exponiendo al lado me dijo, parce, tómese unas cervecitas para que suelte. Así hago yo. Entonces me tocó recurrir a eso y ahí fue cuando como que me desinhibí, se me quitó la pena y comencé a hablar. El alcohol es peligroso, el exceso de alcohol. Sí, acaba de aclarar que no lo hagan en su casa. No sigan mi ejemplo, pero... Solo para vender algo. Solo para vender. No, y me encontré con ese mismo tema en otros eventos, exposiciones. O sea, será por eso que en las exposiciones dan cócteles. Eso, y yo un día estaba en una exposición en Bogotá y dijeron que se dieron como que emborrachen para que Esa compren. es una teoría que no sé, Yo igual diría- habría que investigarlo bien, que muchos burgueses invitaban a gente de dinero, obviamente antes de los museos y tal, cada gente de dinero tenía su colección y el alcohol ayudaba de pronto a poder vender algunas piezas que ellos veían que podían vender. Tiene mucho sentido, la verdad. Tomar alcohol no debes tomar decisiones. No, pero- Por ejemplo, comprar una obra de arte. Exacto, y la gente se suelta y empieza a comprar. Exactamente. Yo creo que es un pretexto aquí, mejor dicho. Ese es el Claro, o pretexto. sea, el burgués alardeaba y decía, mira, esta obra se la compré a tal artista, esto, como para ir engatusando, era más fácil la persona que estaba bajo los efectos del alcohol y que no te la voy a comprar. Pero todavía pasa. Mira que uno, por ejemplo, entra a Arbo, me imagino que aquí todos ya han entrado a un Arbo alguna vez. Sí. Yo he entrado como 2 veces y una sola vez entré a un VIP de Arbo. Obviamente, Javier Caraballo me regaló la boleta ahí para que sepa lo que es un VIP de Arbo. Y ahí se ve claramente eso. Tú entras a Arbo, pagas tus 35, 30 barras que cuesta eso, y tú entras y ahí no te ofrecen nada. Tú entras y compras una botellita de agua, no sé. Pero en el VIP
Hay gente ofreciendo copas de vino todo el tiempo, porque en esos momentos se supone que los VIP son los nuevos burgueses, la gente de plata, la gente de bien, Sí. que está comprando arte. Entonces los entonan para que a la hora de tomar la decisión de comprar el arte sean más flexibles. Y es verdad, yo recuerdo que Se sientan más bohemios. Sí, yo estaba ahí y yo también aproveché y me tomé mis copas de vino y yo decía, claro, yo en esta situación que me siento, tuviese el dinero, me compro un montón de obras que vi aquí. Cuando se me pasó el efecto dije, no compraría eso ni loco. Pero sí, entonces, bueno, lo que tú recomiendas, además de emborrachar al cliente y emborracharte, ¿cuáles serían los puntos en los cuales, si el artista que sale de Bellas Artes, ¿no? O que está en Bellas Artes, eso también es otra de por eso es que queríamos invitar también a... Que ya se están emborrachando. Sí, obviamente, entre otras cosas. ¿Cuáles serían los puntos en los cuales deberían enfatizar para poder vender la obra, ¿no? Comercializar su obra? Bueno, yo creo que, con mi experiencia, es que Sí, claro. deben dejar claro, o sea, al estar pues, en pro de graduarse o ya graduándose, deben como definir plásticamente el trabajo, no salir como divagando. A veces aquí dentro de la escuela le enseñan a uno como que experimenta y mira varias técnicas y eso, pero allá afuera, por la experiencia que he visto, tanto a los galeristas como a la gente que compra, les gusta ver un proceso sólido a los artistas, seas emergente o no. Y ven mucho eso cuando ven que estás como que yo pinto, pero también hago fotografía, también hago esto, hago videoarte, hago performance. No ven como una solidez en tu trabajo y eso hace que no quieran comprar. ¿Por qué? Porque los que compran arte son coleccionistas, que quieren coleccionar. Y quieren coleccionar para luego revender esa pieza en el futuro, porque eso es un bien, un activo que ellos tienen, activo pasivo, creo que sería la palabra, si no me estoy equivocando. Y ellos quieren que esa obra se vaya valorizando con el tiempo. Si ellos ven que tú no tienes consistencia en tu línea de trabajo, no te compran, porque dicen, este man, si yo le compro ahora, su obra no tengo garantías de que su trabajo más adelante se va a valorizar, porque está brincando de aquí para allá y de allá para acá en técnicas, en temas. En cambio, cuando ven que la persona tiene un tema bastante sólido, definido, o 2 o 3 temas, pero sólidos, no es que está brincando entre ellos, sino que los va desarrollando paralelamente con solidez temática y técnicamente, te compran, sea la técnica que sea, ya hablemos de incluso videos, fotografías, acciones, te lo compran, pero porque ellos ven, te investigan. La gente a veces no cree que el comprador es tonto, pero ellos investigan, te buscan y ven y dicen, mira, tiene tantas publicaciones, mira, está trabajando, su historia todo el tiempo está mostrando, que está practicando, experimentando en el tema, sacando variaciones del tema. Incluso las discusiones que habían en Facebook siempre, que yo me alejé de esas discusiones por lo mismo, porque hay gente que decía que repetirse es malo, no, pero repetirse es bueno. Y a veces para vender, hay gente que para bola a eso. Si ven que tú te estás repitiendo, dice que es sólido, le compro. Y hay otros que no. Ay, se repite todo el tiempo, no le compro. Porque todo el mundo va a tener eso. Claro. Que ahí también entra lo que Ludovico mencionaba de que compran para presumir. Hay coleccionistas serios que compran, pues porque a mí me han comprado 2 o 3 coleccionistas serios que compran porque les gusta la investigación, el trabajo. Hasta me han invitado a sus casas solo para escucharme hablar de mi trabajo. Y eso les gusta, ya. Yo tengo una obra que tiene esta investigación, que bacán. Y hay otros que compran porque quieren tener en su casa un fulano de tal, para que cuando la otra vieja venga, le diga, ay, mira, yo tengo uno de su última serie, es más nuevo que el tuyo, porque este es 2022 y el tuyo es 2018. Pero el mío vale más por ser más viejo. Exacto, el mío es más viejo, vale más, porque ese fue el primero que él hizo en su carrera inicial y tal. Entonces, discusiones de viejas copetudas ya. Entonces uno tiene que tener solidez porque... Los clientes te están escuchando. Sí, pero ellos tienen que ser realistas, tienen que saber que es así, que compran por presumir o porque son personas que de verdad coleccionan. Sea como sea, los dos te van a comprar porque tú tengas solidez en tu trabajo. Bueno, ahora hablemos... Espérate, yo quería preguntarle algo. O sea, ¿hasta qué punto el artista... Obviamente todos tenemos que comer algo, ¿no? Tenemos que vivir de lo que hacemos. Pero ¿hasta qué punto crees tú que lo que es precisamente eso del dinero y poder tener tus ingresos ha
direccionado o ha tenido que ver con tu obra, lo que querías hacer a lo que estás haciendo por vender? De pronto, si estás vendiendo lo que quieres hacer o estás vendiendo... O sea, en resumido, es como el dinero corrompe. ¿Está Exacto. corrompido el dinero? Sí, exacto. Hubo una serie, una variante de Asedio que la hice para vender. Y fíjate que no vendí mucho. O sea, la pensé, la intencioné con eso y no vendí mucho. Y luego hice otra variante que se convirtió en paisaje reducido, que no la pensé para vender, no la pensé porque fue parte del proceso natural de que Asedio se fue transformando. Claro, fue algo propio, algo Sí, tuyo. sí, fue muy natural. O sea, no sé si ustedes recuerdan, igual les comento, igual en redes está. Era una serie donde yo coloqué estas piececitas de maquinaria de minería y cosas, pero con un juguetico y arriba la pieza. Además, yo participé con esa serie. El logro máximo de esa serie fue estar en una noche del millón aquí en Barranquilla en el 2019. Pero yo de esa serie, los que estaban ahí, los que puse, los vendí todos, pero fue porque un comprador de aquí le gustó y me dijo, me llevo todo, en cuanto me lo dejo. Yo llegué a un trato con él que me beneficiara, que no me diera por el cuello, obviamente, pero le hice un descuento, obviamente, y le vendí todo. Y desde entonces no he vuelto a pintar más de esa serie porque a la gente no le gustó, a mucha gente no le gustó, aunque fue como lo más comercial que yo intenté. Y luego de eso empecé a ir. Pero funcionó, ¿no? Porque alguien te lo compró, un solo comprador te lo compró. Sí, pero la idea era como crear una línea alterna a mi trabajo. Que tuvieras como una seguridad de ir vendiendo. Que eso se vendiera y yo sigo invirtiendo en mi trabajo acá para seguir también vendiéndolo poco a poco, porque Asedio también se vende, pero se vende menos que otras series. Pero mira que con paisaje reducido, vuelvo ahí, me pasó lo contrario. Yo lo vi como una variante de Asedio que se fue desprendiendo y yendo hacia otra. ¿De qué trata paisaje reducido? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Lo que pasa es que en Asedio yo usé el paisaje, una línea de horizonte muy clara, y hay esta contraposición entre el paisaje urbano y una pieza arqueológica que representa el territorio, que había antes, incluso representa el campo también. Y este está invadiendo la ciudad. O sea, representa una historia Una realmente. historia, exacto, de nuestro pasado. Y hay muchas otras cosas ahí que son ambiguas, que ya se lo agrega el mismo la persona que lo ve. El espectador se lo agrega. Hay cosas que yo no veía y me dice, hey, yo también veo esto y yo. Bueno, no lo hice con esa intención, pero qué chévere que se retroalimente así la obra. Y en paisaje reducido dije, justamente se llama paisaje reducido por eso, porque yo reduje el paisaje a representar el territorio como la pieza y lo que es el paisaje urbano que está encima de las piezas, porque aquí tiramos cemento encima cuando se empezó a desarrollar esta vaina. Ya. Y, entre comillas, desarrollarse con Charity y todos los alcaldes anteriores. Y dije, voy a colocar el graffiti, que es como un elemento que representa la ciudad, el paisaje urbano, y que nace del paisaje urbano como protesta. Voy a colocárselo encima. Y comencé con pedir permiso a mucha gente y me dejas usar tu trabajo y tal. Sí, dale, úsala, y comencé a hacer. Y luego ya ha evolucionado a que el graffiti ya también comunica algo, no solamente son los tags o los bombing de gente de aquí de Barranquilla. Y yo pensé, como que hey, yo no quiero como que solamente el bombing, sino que el bombing diga algo, que comunique algo, y más con esto que pasó el año pasado y antepasado con las protestas, y empecé a trabajar un poco con eso también. O sea, me fue llevando a mi contexto también a hacer algunas cosas con paisaje reducido, y vamos a ver que a la gente empezó a gustar y empezó a comprarme eso. Incluso la exposición individual que hice en Bogotá el año pasado, el 80% de las obras eran de paisaje reducido, había como 3 o 4 de asedio, y las que más se vendieron fueron esas. O sea, bueno, entonces para que las personas o los estudiantes también tengan como algo claro en cuanto a lo que tú estás haciendo, es que tienes Asedio, que es una serie que siempre estás creando con este tema. No sé cómo, si te prolongas el tema y sigues creando diferentes obras con este mismo. Yo justamente he dejado de pintar mucho Asedio, me he dedicado a hacer boceticos ahí de cosas que quiero pintar más adelante. Tienes Asedio, tienes Paisaje reducido. O sea, ¿cuántas series llevas? ¿Cuántas series exacto? Desarrollando 2 nada más. Okay. Fuertemente paisaje reducido, que ya lo he llevado incluso a la escultura y todo eso. Pero es por eso justo, porque Asedio, hay un punto donde el tema llega hasta un punto y tú sientes que lo estás explotando demasiado, cuando ya tú viste que el mismo tema evolucionó a otra cosa. Lo desgastaste, ya no quiero trabajar más ahí. No lo siento desgastado, yo siento que aún lo puedo explotar más a nivel visual, pero como
no sé, siento que le puedo seguir desarrollando a paisajes reducidos, incluso le puedo sacar otra cosa más adelante. O sea, lo que Estoy yo... metiéndole como la ficha de eso actualmente. Ok, De pronto no lo puedo decir, pero No. como ajá, yo igual tengo apenas 5 años de carrera. claro. O sea, de haber que me graduado llevo 6 años y de carrera del 2018 para acá. De pronto si me vuelven a entrevistar cuando yo tenga 60 años, sí les podré decir como que no, yo logré esto con paisajes reducidos, lo agoté, Y votaste por... agoté asedio, creé algo nuevo, pero como ahora todavía estoy en la búsqueda, no puedo decir que ya me agoté paisajes reducidos o que ya me agoté asedio. Digamos que me aburrí de pintar paisajes de asedio y porque vi que hay potencial en paisajes reducidos para seguir desarrollando. Bien, hay una... ¿Cuándo entra los grafitis? Eso entra cuando estaba tratando de sintetizar el paisaje urbano y me puse a investigar la ciudad. O sea, dije, ¿cuándo nace en la ciudad? Entonces, como cuando estaban los pueblos medievales o ahora las primeras ciudades sumerias. Ese es el último trabajo. Sí. Ok. Entonces empecé a investigar el concepto de ciudad. Entonces me encontré varios artículos, incluso libros en PDF que hablaban sobre la ciudad de Sumeria, que fueron las primeras ciudades, lo que llevó al hombre a irse del campo, aunque el campo estaba recién desarrollado en el 6000, 7000 antes de Cristo. O sea, la agricultura estaba naciente, tenía apenas unos par de miles de años o algo así. La gente empezó a irse a la ciudad. Pues claro, la agricultura llevó a que hubiese más tiempo libre porque ya no tenías que ir a cazar, sino que tú almacenabas la comida. En algunos tiempos, ya había más tiempo libre y la gente empezó a crear ciudades. Pero claro, el grafiti no existía en ese momento, pero empezaron a cimentarse como algunos conceptos o precedentes de lo que sería la ciudad. Y de ahí llega la revolución industrial, cuando otra vez existe ese desplazamiento, ese nuevo desplazamiento de la ciudad al campo, porque parece que en la Edad Media el feudalismo se desarrolló bastante en el campo y las ciudades pues, se servían para comerciar, pero estaban muy poco desarrolladas en ese sentido en Europa. Y cuando llega la revolución industrial, pues comienza otro desplazamiento hacia las ciudades nuevamente, porque la esclavitud en muchos países se quitó, pero necesitaban gente para que trabajara en las fábricas. Y la idea de las fábricas empezó a traer también una serie de inconsistencias en los pagos, porque bueno, ya no soy esclavo, tienes que pagarme, pero sigo siendo tu subordinado. Entonces el jefe dijo, me importa un pepino, te pago lo que a mí me dé la gana, y comenzaron a haber un montón de revoluciones, y ahí entra el grafiti. Como ya existían algunos materiales industriales, incluso empezaron a aparecer las primeras latas que la usaban era para pintar, comenzaron a manifestarse en las calles y todo esto, y hacer grafiti. O sea, lo que hacemos hoy en día cuando hay una marcha. Sí, claro. Grafitear, bueno, de pronto no es con algún estilo del graffiti, no es un bombing, no es un wild style o alguna cosa de estas, pero están manifestando una inconsistencia del sistema. En ese entonces nace, yo dije, mira, el graffiti nace con la ciudad moderna, con la revolución industrial y con una queja. O sea, algo social. Algo social. El graffiti es inherente a la ciudad que nosotros conocemos. De pronto no es inherente a la ciudad sumeria del 6000 a.C., pero sí es inherente a esta ciudad que nosotros conocemos industrializada. Okay. Y ahí empezaba a reducir el concepto de ciudad dentro del grafiti. Como todo lo que es caótica, es injusta, es peligrosa, es bonita también, porque hay una parte del grafiti donde lo desarrollan estéticamente y es bonito. Incluso adorna algunas ciudades, como algunas ciudades grandes. Como quiere echar. Como no quería al comienzo y ahora sí quiere, y como en Bogotá pasa que uno ve la ciudad y se ve chévere con ese montón de graffiti, aunque lo que esté ahí escrito sea una protesta. Sí. ¿Cómo ves el panorama? Esa es la palabra. Llega ese paisaje y otra cosa. Está buscando la palabra. El panorama comercial en Barranquilla. ¿Ves que está creciendo o sigue siendo la misma visión reducida? Con respecto a la venta de arte y el Sí, arte. claro. Sí, en cuanto a la venta de arte. Hay un mercado. Yo digamos que yo un día estaba leyendo un artículo sobre esto no tiene que ver sino sobre biología. Me gusta mucho la biología y las cosas de animales prehistóricos y eso. Y hablaban de que existen zonas grises en la evolución de los animales, sobre todo cuando es lineal, porque hay un tipo de evolución lineal en algunos organismos y otros no. Y hay una zona gris en donde no se reconoce la transición evolutiva, sino que hay que ver los puntos extremos de esas evoluciones. Yo digamos que Barranquilla está en una zona gris ahora mismo donde no se reconoce si está saliendo adelante o no, porque se están haciendo cosas que si se siguen impulsando pueden ayudar a que
ya no estemos en este punto donde no hay nada, a donde sí hay algo, pero al mismo tiempo lo que se hace es incipiente y a veces hasta mal hecho en algunas cosas, en cuanto a cómo seleccionan los artistas, a cómo distribuyen los recursos, si es algo hecho con dinero del Estado, no sé, con alguna beca o con esto de estímulos, y hay otra vaina ahí que también que lo usan mucho las fundaciones artísticas, lo usó Cubo Abierto, Caníbal también, se me olvida el nombre ahora, pero hay una vaina del ministerio que todo el tiempo está como concertación. Entonces, ¿cómo se distribuye? Hay una serie de problemáticas ahí con eso, y por eso siento que está en una zona gris, porque aún faltan precedentes o como referentes de cómo se administra bien eso. Incluso por el mismo regionalismo no van a otras regiones, lo están haciendo bien y traen el modelo, se quieren inventar modelos acá. Entonces está esa zona gris donde se están haciendo cosas y se está intentando, pero aún no puedo decir que estamos ya en este extremo donde está todo bien. Yo siento que está Barranquilla en esa zona gris aún, lo cual es bueno porque ya hay una transición. Que hay un progreso. Exacto, ya no estamos acá donde no hay nada, sino que se fue a una zona donde hay unos intentos. Como yo sé que esto siempre está atrasado y hay mucha corrupción, yo estimo, yo soy un poco pesimista en ese sentido, a pesar de que me veo folclórico en algunas vainas, pero yo estimo que Barranquilla va a estar bien o cercano a lo que puede ser una ciudad como Bogotá, como en 200 años. ¿Quién te maneja aquí? Existe ese concepto, ¿no? ¿Qué El galería manager. De galería que maneja, a mí ninguna galería me maneja ahora mismo. Tengo gente... Está independiente. Sí, me toca rebuscarme, vender por mi cuenta, incluso eso es algo que pronto le hemos tocado acá, pero sí recomiendo a la gente que está en esto que si están empezando, no les dé pena tener otros trabajos alternos para poder sustentar su meta, no digamos sueño porque es muy romántico, su meta de ser un artista plástico con una obra consagrada o sólida, si esa es su meta, ¿no? Si ese es su sueño romántico, pues que a mí me tocó ser asistente de fulano, no te dé pena, si te ofrecen, si te va bien haciendo, ayudando a alguien más y te van a pagar, y con eso tú vas a vivir, vas a comer como mandabas tú y vas a desarrollar tu proyecto, no te dé pena. Yo es la hora y sigo haciéndolo porque como no me maneja ninguna galería, aunque ya estaba en galerías y me han vendido, me consideran bastante emergente para decirme, para proponerme algo. Y como no me considero, al menos yo no me considero... Tú estás con Piñera, ¿no? Sí, ella me ha vendido obras, pero ella no me tiene como un contrato como que de exclusividad, como de pronto sí tienen otros artistas en otras ciudades. O aquí, como de pronto tiene Marco Mojica con la Galería del Museo, o Javier Caraballo con la Arango, que tienen un contrato de exclusividad con ellos. Todo lo que hagan es para que esas galerías los vendan, ya están tranquilos, por decirlo de alguna forma, a nivel económico. ¿Tú en Bogotá tienes con qué galería manejaste? La OC00 es la galería que me ha vendido, que me ha hecho expuesto, pero yo con el señor Mauricio no tengo un contrato aún. Y por el tipo de formato que él maneja en su galería, no creo que él me haga un contrato de exclusividad a mí. Aparte que, para que a una persona de mi edad, de 28 años, le haga un contrato de exclusividad, tiene que ser un genio. O sea, tú sientes que estás apenas en el tránsito de poder concretar algo. Lo que he logrado ver es que lo normal, el proceso normal de los artistas promedio, como yo y otros más, es que cuando están cruzando este umbral de los 35, 40, 42 años, es como que las galerías ya te consideran serio y ahí sí como que te proponen, hey, mira, tu trabajo está mantenido, es sólido, vendes, es vendible por algunas cosas acá, vamos a hacer un contrato, y ahí sí te lo proponen. Pero te ven a ti de 28, 29, 30, y la única forma, como te digo, de que a esa edad una galería te vea y te que has tenido un trabajo previo muy amplio. Sí, que seas un genio. Y esos casos han pasado, mira que han pasado poco. ¿O cuántos pueden decir que a sus 30 o 28 años ya una galería lo ficha o en el exterior? Y son pocos. O es un genio o tiene muchos contactos. En mi caso no tengo ninguno. Sí, déjame preguntar a Guito. Ahora que tú hablas, bueno, de que has estado en de pronto distintos escenarios, ¿tú cómo diferencias cada uno? Es decir, ¿cómo te ha ido de pronto en Bogotá, te ha ido acá, en qué otras ciudades has vendido? Si de pronto te han comprado personas del exterior. O sea, como decirnos cómo tú has visto eso, o sea, cómo tú diferencias, decir, hey, me ha ido mejor acá, o
las cosas se manejan de manera distinta o cómo son los coleccionistas que te han comprado, como para decir si los de Barranquilla te han comprado más o la manera en cómo de pronto se acercan a ti para adquirir tu obra. Acá en Barranquilla, como estamos en esa zona gris, la gente está comprando, pero aún les falta una educación artística y cultural más avanzada. O sea, le falta capital cultural en sus cabecitas. Porque compran muchas veces guiados por La moda. Sí, yo no tengo nada en contra del gusto, porque al final el gusto existe y aunque estéticamente siempre están como tratando hey, no, hay que tener un juicio más objetivo y no dejarnos guiar por el gusto, desgraciadamente el gusto existe, aunque no nos guste. Y mucha gente aquí está en la zona gris y aún ahí está ese pequeño defecto del gusto. Entonces compran por moda, porque combina, porque es bonito, por ese tipo de cosas. Entonces eso es bueno porque el que tiene una obra que se adapta a eso vende y eso hace que se empiece como a mover algo acá, incipientemente pero se mueve, pero a la vez es malo porque estamos acostumbrando a la gente a que compren porque es bonito y pega con mis muebles y no porque hay una investigación chévere acá, voy a coleccionar porque quiero que esto yo lo pueda revender en el futuro. Los artistas, los coleccionistas piensan así, en serio, los de Bogotá. Y los 2 o 3 que hay acá en Barranquilla piensan así, ellos dicen, hey, a nivel mundial hay un mercado del arte que mueve más plata que el petróleo. Está demostradísimo ya, la revista Economy a cada rato lo dice. Se mueve más plata en el arte que en el petróleo. Y por eso es que hay tantas subastas, por eso es que hay tanto lavado de activos con obras. Y incluso hay empresas que mueven plata con las obras para poder esconder los impuestos y las vainas, porque hay mucha plata con la obra. O reducirlos con fundaciones. Con fundaciones y cosas. Eso es porque hay plata, pero la gente aquí no lo sabe. La gente de plata acá no tiene ese capital cultural. Y eso hace que no compren, sino porque es bonito. Mientras que en Bogotá la gente sí lo sabe y compran porque saben que hay un mercado donde pueden ir moviendo eso. Incluso ahora último en Bogotá hay una moda dentro del coleccionismo serio del truequear. Entonces se circulan las obras dentro de las colecciones privadas. Entonces yo por ejemplo tengo un Obregón y tú tienes un Antonio Caro y yo quiero un Antonio Caro en mi colección y quiero el que tú tienes y tú quieres un Obregón, entonces yo te doy mi Obregón, tú me das el Antonio Caro con certificado y todo y algún día le paso el Antonio Caro a otra persona y se va rotando, pero se sigue vendiendo igual. Hay gente que los vende, que los presta a las exposiciones. Hay muchas galerías que van a ferias internacionales y se llevan obras no para venderlas sino para mostrarlas. Llevan unas para vender y otras para mostrar. Entonces necesitan un botero o necesitan, bueno, botero está, aunque no nos guste, está por todos lados. Necesitan un botero y no le piden a botero que lo pinte, sino que le piden a tal coleccionista que tiene esa pieza, préstamela, no la voy a vender, préstamela o si quieres te la vendo. Entonces, O la alquilan. O la alquilan, entonces no te la alquilo, o llévatela y si la puedes vender, véndela. Entonces hay una circulación por el trabajo del artista. Por ejemplo, ahora en la que hubo en Estados Unidos hace poco, y Sonamaco, creo que en Estados Unidos tuvo Art Basel, ¿no? ¿Hace cuánto estuvo Art Basel? Art Basel, Sonamaco es en Y Sonamaco México. en México. O sea, estos estuvieron cerca en apertura, ahora hace como 2 meses. Y recuerdo que me enteré por un amigo artista en Bogotá que hubo piezas ahí que eran prestadas de galerías como La Coneta y eso. Y las vendieron porque los dueños dijeron, hombre, sí, podemos venderlas, véndanlas. O sea, se está moviendo también en eso. En Bogotá me han comprado muchísimo más trabajo que acá. Acá me han comprado, no sé, como unas 5 personas nada más en lo que llevo de 2018 para acá. En cambio, en Bogotá, ayer subí un boceto que hice de una pieza de asedio que estoy tratando como de volver a hacer composiciones de eso. Y ya una persona que le gusta mi trabajo de boceto ya me escribió, me dijo, hey, guárdame, que te lo quiero comprar. Entonces ya por lo menos sé que me van a entrar una platica ahí por venderle ese bocetico, un dibujito pequeñito. ¿Cómo es ese bocetico? O sea, ya como para entrar. Es una foto que tomé en un aeropuerto, aquí en el aeropuerto de estos Cortizos, y utilicé esta pieza Malibu que está en el Mapuca, que es un Boca Chico, y lo coloqué en perspectiva en el cielo así, cruzado. Y técnicamente, o sea, ¿qué papel usan? Una bitácora que yo compré en Panamericana, que es 100% algodón. Son baratas, 455 pesos. O Sin sea, ácido, que sí, sí, o sea, sí. algo que también es presentable porque también el cliente quiere
no que se lo regales en una servilleta. Lo luego que sean los artistas cuando tienen plata. Pagar con una servilleta firmada. Sí, como, Como Dalí, Me tocó en Bond de ese... base 30. Y así. Que me digo, sí se me va a ir. Bueno, hay dos últimas preguntas que creo que son indispensables. Una es, sí, cómo el estudiante, yo siempre lo recomendaba como sí, el acto de vender o el acto de dedicarse precisamente a la comercialización de tu obra, necesariamente es social, ¿cierto? Y muchas veces quien te compra la obra no es del mismo estrato en el cual tú te relacionas. Esa sería una de cómo llegar a esas personas que obviamente tu estrato no es tu relación. Y la pregunta es el precio de la obra. ¿Cómo estipulas cuánto vale tu obra? Serían las dos últimas preguntas. Bueno, la primera pregunta yo me la he hecho un montón de veces. Incluso estoy tratando como de desarrollar un proyecto de paisaje reducido en donde yo pueda llevar la obra a través del póster firmada y todo a la calle, el que la quiera la arranque y se la lleva para su casa. No lo he desarrollado aún porque las personas que me están asesorando en eso estamos ahí como conversando. Eso por el lado de que la gente que no puede comprar un trabajo y le gusta mi trabajo lo puede encontrar en la calle, como en algún momento hizo Álvaro Barrios con los trabajos populares. El que lo tuviese, que lo tenía y lo buscara, él se lo firmaba. Y tenían en su casa un grabado de Álvaro Barrios, que hoy en día un grabadito de eso cuesta como 4 millones de pesos. Entonces yo quiero como hacer lo mismo, pero con carteles, porque es un lenguaje muy urbano y paisaje reducido se adapta bastante a ese formato. Eso por un lado. Y a nivel un poco pues más crítico, estoy tratando de aprender a usar las latas porque quiero también estos mismos bombing que yo estoy utilizando en mi trabajo, que son propios, o sea, me los he inventado yo para manifestar algunas cosas dentro del paisaje reducido, hacerlos en la calle también. Incluso estaba hablando con algunos amigos que me dijeron, hey, yo te cambio clases de dibujo y de pintura que tú me des porque yo te enseño a usar las latas. Yo le dije que sí enseguida, me enseñas a usar. Además, si hay alguien más que me quiere enseñar y ver el podcast, que me escriba. Yo le enseño a pintar y a dibujar todo lo que ellos quieran y que me enseñen a mí a usar las latas para yo ya llevar el trabajo de una manera más crítica a la calle. Como es el graffiti, en verdad, que sí, qué bonito el cuadro en árbol con el graffiti y la cosa, bacano, pero también hacerlo paralelamente en la calle para que la gente lo pueda ver. No, bueno, pero no, me refería también a ver, quien te compra los cuadros son de un estrato más alto del que tú perteneces. ¿Cuál sería la recomendación para los estudiantes que no pertenecen a ese estrato? Acceder, hacer su obra visible para ellos. Bueno, como yo lo he hecho, ha sido simplemente y básicamente aplicar a todas las convocatorias que estén disponibles para que puedan ser visibles. Porque yo tengo contactos. A mí, o sea, que yo pueda decir, no, fulano me metió en tal parte porque yo le caigo bien, es complejo porque no ha sido así, ha sido porque yo mostré mi trabajo y le gustó a la persona y me quiso mostrar. Por ejemplo, en la exposición en Bogotá, la primera individual que he hecho hasta ahora en mi vida, fue porque tuve la oportunidad de estar en el Nacional y ese galerista fue al Nacional, me vio, le gustó mi trabajo, ya yo estaba visible y me dijo, quiero que tu trabajo esté en mi galería. Vamos a hacer una muestra allá y nos pusimos de acuerdo. Y el precedente de eso fue que le mostré mi trabajo a Marisabel en ese espacio que el profesor Fernando ofreció. Y así como esa vez yo mostré, también mire que mostraron un montón de personas más y quedaron. O sea, es organizar tu trabajo. Organizarse y mostrar y comenzar a aplicar. Yo comencé aplicando. A tener contactos con los profes que son los primeros, de pronto el primer escalón. El primer escalón, exactamente. Mira que, por ejemplo, la Feria del Millón, yo empecé a trabajar con Javier Carnaval en su taller, empecé a ser su asistente y él me dijo, yo le pregunté lo mismo, le dije, hey, ¿cómo hace uno para ser visible? ¿Cómo lo hiciste tú? Y él me dijo, empecé a mandar a todas las convocatorias, pelar la cara. Y incluso él fue de los que le tocó viajar a Bogotá con los lienzos. No estaban aceptando como que pagan el portafolio del correo. Sino que muéstrame tu trabajo, él los llevaba enrollados y no les gustaba, le tocaba venirse de nuevo con todo eso. Intentarlo, no les dé pena hacer eso porque es que hay dos formas. Esa o tener contactos, bueno, yo conozco dos, esa o tener los contactos
de plata que te empiñen. Incluso a veces yo me hago en redes cuando me dicen, no, que tú estás empiñado, entonces yo le tomo fotos a una rosca de arequipe y a una piña. Y la publico, estoy en la rosca y empiñado. porque no hay forma, es mostrarse, o sea, estar mandando. Por ejemplo, ahora mismo hay una convocatoria en una galería que se llama La Balsa, es de dibujo. Yo no tengo dibujo porque hace rato no dibujo, no puedo aplicar porque ellos piden que muestre varios dibujos. Pero aquí de pronto hay gente que tiene dibujos que manden a eso, que manden. Las galerías que hacen convocatorias todo el tiempo, uno tiene que mandar. Por ejemplo, yo quedé en Arte Cámara el año pasado, yo no quedé porque era amigo de los curadores o me conocían, yo quedé porque yo hice una convocatoria y yo mandé mi trabajo, que era paisaje reducido. Y les gustó porque era pertinente con el tema que ellos manejaban, que era la protesta social y todo esto, y quedé. No porque el trabajo, afortunadamente, y no he vuelto a exponer porque mi trabajo no se adapta a muchas curadurías a las que he mandado, no me cogen porque no pega. Pero igual Yo sigo mandando, yo mando hasta que salga algo. Bien, y lo último es el precio. ¿Cómo se le pone el precio a la obra? Depende del marrano. Eso es complicado. Eso es bastante complicado porque hay que ser inteligente con eso para que no te jodas tú mismo más adelante, porque te puede volver, te haces un harakiri ahí tú solo. Contraproducente. Entonces tienes que crecer prudentemente. Orgánicamente. Sí, orgánicamente con respecto a las exposiciones que vas haciendo, a dónde te van comprando. Entonces, por ejemplo, yo empecé vendiendo por quedar en la Feria del Millón. Digamos que en el mercado mi precio era 1.400.000 porque es el máximo de la feria. Bueno, el máximo en el 2016, no sé ahora cuál será. Y yo dije, bueno, mi obra pequeña de 20 por 20, que fue lo que yo presenté, vale 1.400.000. Entonces yo calculé y dije, si hago piezas más grandes, no pueden superar los 3 millones de pesos. Aún. Tengo que si me piden algo así, pero de un pliego, incluso yo logré vender una de esas piezas en un pliego, que fue una de las que gané después el premio aquí del portafolio de Estímulos. Entonces yo vendí esa pieza en 2 millones de pesos, era de un pliego, allá a finales del 2018. Luego quedo ahí y me gano el premio, que fueron 8 millones, pero yo fui inteligente y dije, yo no valgo 8 millones, aunque me haya ganado ese premio. Yo no puedo de buenas a primera hora poner que una pieza de un pliego de dibujo vale 8 millones, tengo que ir suave. Le subí 500.000 pesos a mi valor, entonces ya una pieza de ese tamaño no costaba 2 millones, sino 2.500.000. Y así fui creciendo poco a poco, con sugerencias de algunos amigos artistas que tenían más experiencia y me decían, hey, a medida que vayas a hacer una exposición seria, no una exposición tonta, sino algo serio, súbele 100, 200.000 pesos a tu trabajo. Y vas creciendo poco a poco, no es que 1 millón, 2 millones, no. Era suave, de 100.000 y 200.000 pesos le vas a ir subiendo. Solamente súbele así que 500 o que 1 millón si te compran colecciones institucionales fuertes. Y me pasó lo del Banco de la República, que me compró 2 piezas, cada una en 3 millones. Entonces yo dije, a partir de aquí, yo no puedo vender una pieza de estas en 2.500.000, sino o en 3 millones o en más. Y entonces vendí la pieza que está en la aduana expuesta ahora mismo, me la compraron en 3 millones y es más pequeña que la que me compró el Banco de la República. Yo dije, bueno, esta pieza es más pequeña, mide 1,20 por 80, las otras medían 1,90 por 90. Aunque es más pequeña, por yo tener esa experiencia institucional con el Banco de la República, yo no puedo vender esta pieza en 2 millones, ni en 1.500.000, tiene que costar mínimo 3 millones. Y ellos me dijeron, ok, te puedo pagar los 3 millones. Y como vieron en la hoja de vida que hay un sustento, me pagaron 3 millones. Pero una pieza más grande, ya yo la puedo vender en 3, en 4, 4.500.000. Y la última pieza grande que vendí, esa pieza medía 2,20 metros por 1,20, o sea, bastante grande, la vendí en 5 millones. Y voy creciendo poco a poco. Entonces el consejo que le doy es ese, que a medida que vayan exponiendo, que se vayan mostrando, comiencen con un precio base. Yo tuve la suerte, siempre digo que tengo suerte porque me salen unos chiripazos ahí, de que afortunadamente cuando empecé a vender comercialmente en la Feria del Millón, la misma feria me puso a mí el tope mínimo de 1 millón y el máximo de 1.400.000. Entonces ya yo tuve un punto de partida con el cual empezar a vender. Un artista que le recomiendo a otros muchachos que estén estudiando o vayan a salir,
que comiencen a vender a partir de 1.000.000, piezas medianas. No, yo hice un grabado y el grabado mide medio pliego. Si eres un estudiante, estás en noveno semestre, décimo, véndelo en 1.000.000 o 1.500.000, que sea como los precios básicos. Si es algo pequeñito, un dibujito, un grabadito pequeñito, véndelo en 500, en 400. Nunca vendas cosas en 100.000 a menos que sea un garabato y le gustó a alguien. Yo he vendido, bueno, el último boceto que vendí, lo vendí en 600.000 pesos, pero un bocetico rápido a lápiz en un papelito de esto y eso mide 12 por 12, 12 por 6, es así. Entonces yo le dije al cliente, no, aunque tú eres un marrano, te lo va a vender en 2 millones de pesos. No, dame 600.000 pesos y es tuyo, sin enmarcar. Si quieres que te lo venda enmarcado, ya 800.000 pesos, porque es que la madera está cara por toda esta cuestión económica del COVID. No, y un buen enmarcado también, porque... Sí, un buen enmarcado. La madera está carísima. Sale caro. Está carísima. No, y no solo la madera, Y el vidrio. todo lo que hay que hacerle a la madera para que quede algo. Entonces, una marquetería de esa, Medardo, que lo conocerán muchos acá allá, Medardo me cobró por un marco de 35 por 20 y pico, me cobró 60.000 pesos. Cuando antes me cobraba 30.000, o sea, ahora vale el doble. Ya chiquitico, ahora me hace un pliego, costará como 200.000 pesos una marquetería de pliego. Entonces, ese es el consejo que le doy: comiencen con unos precios y no se pongan, si empiezan a vender, no se dejen llevar por La emoción. no se pongan agalludos, como decimos en la calle. Vayan aumentándoles de 200, de 100, a menos que por ejemplo, los que quedaron conmigo, que son personas que están, no quiero sonar altivo, pero están en unos escalones más abajo que yo, pero ya están ahí en la aduana, esa gente sí le puede subir 500.000 pesos a la hora, porque entraron a una colección privada institucional y que está avalada por el ministerio por el concurso en el que estuvo, que es el 20 por 21 que quedó. Entonces, esa gente, sí, no, yo costaba antes 1.500.000, bueno, ahora vale 2 millones. Pero esa exposición fue adquisitiva. Sí, ellos nos compraron las obras. No sabía eso. Entonces, si por ejemplo te compraron la obra en 2 millones, ya tú puedes decir, hombre, yo valgo 2.500.000. Una pieza igual en un tamaño. Porque ya hubo como algo fuerte que te impulsó. Y si quieres ser atrevido y subirle 1 millón y te funciona, pues bien, pero no te pongas a estar por cualquier exposición a subirle 2 millones al trabajo, porque algún día te pasa factura. Y si, otro consejo al que entre en galería, si entras a una galería, piensa bien los precios que vas a cuadrar con el galerista para vender, para que seas tú mismo esos precios los que usas tú por aparte, para que no pierdas, porque ellos te van a cobrar o el 30, o el 40 o el 50% de la venta si vendes, y para que no te devalúes el trabajo, porque de pronto el galerista te propone la pieza 9 millones de pesos en su galería, y tú vienes acá y te contactan y la vendes en 2 millones. Entonces estás jodiendo tú y jodiendo al galerista también, y eso daña el circuito artístico comercial. Entonces vende, si allá dijiste que 9 millones, acá también tiene que ser 9 millones una pieza de ese tamaño. Si allá le dijiste a este man que 2 millones, acá también tiene que ser 2 millones. Y si te escriben, no, pues yo quiero comprártela a ti, no al galerista. Bueno, vale 2 millones. A ver, todo el mío que 2 millones, es que vale 2 millones. Claro. Para que no te jodas a futuro. Eso es lo que decía Lúdico. Y aparte también está la inflación, que eso le pasó a Murillo. Sí. Le pasó pero Murillo, no Oscar Murillo, sino el otro, el que hace cosas que pinta como Basquiat, que dicen que es Basquiat colombiano. Oscar Murillo. Ese es Oscar, con Oscar. La palabra Oscar Muñoz. Oscar Muñoz. Bueno, Murillo le pasó eso, él no puede vender aquí en Colombia ya. Porque, claro, se disparó tanto su trabajo de un momento a otro sin pasar por el circuito colombiano, que ahora él solo puede vender en el exterior a unos precios que están muy altos. Y con premio Turner, o sea, él se ganó un premio Turner, o sea, eso... Sí, eso está por las nubes. Entonces, aquí no puede, o sea, los que tienen una obra de él acá son pocos. Yo tengo una obra de él todavía, pero es porque era una obra que uno podía llevársela. Eso que cuando estuvo En Cartagena, que era la Bienal. Bueno, ahora mismo está en una potera abajo, eso ya no existe, es una mata en mi casa. Pero eso fue una vaina que él dejó ahí para que se lo llevara. Y luego, yo puedo decir que en esa potera hay un Oscar Murillo Bueno. en desarrollo. Y para finalizar, ¿cuál sería como la conclusión?
de toda la experiencia que has tenido hasta ahora. No estudié en arte, no mentira. Ese No mentira, no. Pero la conclusión respecto a todo lo que hemos hablado, no, tu experiencia de vida, de la comercialización de tu obra, ¿cuál sería la conclusión? con respecto a mi experiencia en mi vida, no me gustaría dar una conclusión porque yo siento, otra vez lo digo, que he tenido mucha suerte. Me ha ido bastante bien a pesar de todo, desde lo familiar hasta lo artístico. Porque, o sea, yo puedo darle gracias a un montón de gente porque me han ayudado, uno nunca se hace solo. Y me han ayudado y me han tenido en cuenta, pero no ha sido porque les caigo bien, sino porque también yo he trabajado. Entonces, como que, hey, el trabajo de este man siempre en estas exposiciones, tengámoslo en cuenta porque mira que está pintando y se está mostrando, está tratando, está aruñando, haciendo algo. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Hay personas que tienen que esforzarse más, hay personas que sufren más, hay personas que tienen menos apoyo, hay personas que la pasan más mal, aquí pasan más hambre. Recuerdo compañeros que a veces yo les daba parte de mi almuerzo, incluso yo me inscribí en el almuerzo ese que dan aquí y llegó un momento donde yo me di cuenta como que yo, ¿para qué me inscribí en eso si en mi casa siempre queda comida? Porque en mi casa siempre hacían arroz de más y quedaba como un pedazo de carne por ahí. Yo me traigo eso para acá, almuerzo yo y el mío que se lo den a otro. Yo vivía dándole el almuerzo que daban, lo repartían allá en Bellas Artes, se lo daba a otra persona, yo lo reclamaba y el que yo veía por ahí, tú ya comiste, coge. ¿Por qué? Porque tuve privilegios, lo que decimos, hay unos privilegios, yo he tenido ciertos privilegios a nivel personal que otras personas no han podido tener. Entonces no sabía qué decirle a esas personas más que se esfuercen, que sí se puede. El mensaje romántico del día, sí se puede, dale que sí se puede. Pero a nivel profesional sí les puedo decir que la solución, si quieren ser artistas plásticos, es producir una obra sólida, investigativamente y técnicamente. O sea, que nunca que la investigación sobrepase lo técnico o viceversa, que vayan a la par creciendo. Sea cual sea la técnica, si es arte sonoro, si es videoarte, si es fotografía, dibujo, pintura, cultura, lo que sea, pero que vaya a la par, que crezcan así, para que te tengan en cuenta cuando te empieces a mostrar. La otra es mostrarse. En toda convocatoria que aparezca, que tú tengas posibilidades por edad y por otras cosas, manda, o sea, está mandando todo el tiempo, mostrándote. Y de ahí en adelante no desaprovechar los contactos que se te van a generar dentro de esos espacios, porque esta carrera también es de contactos. Cuando ya tú estás ahí con tu esfuerzo, ya te toca, o no te tocaría, pero sí sería bueno que empieces a relacionarte con los curadores, a hablar con ellos, para que te conozcan. No como que vas a llegar y, hey, mira, ten en cuenta, este es mi trabajo, porque así no funciona, o al menos a mí no ha funcionado así, sino que me vean la cara, mucho gusto, mira, te presento a Alberto Calvo, el que hizo la obra que está expuesta aquí, tal, mucho gusto, Alberto Calvo. Y te van a preguntar siempre, hey, qué chévere tu obra, me gusta, de qué trata. Y es ahí donde está la solidez. ¿No? Este trabajo consiste en esto y esto, y técnicamente llega a él así, así. Entonces el curador dice, esta es la cara, mira, a mí siempre me dicen lo mismo, pensé que eras más viejo, me ponen como 30 y algo, no sé. Y listo, pero ya te vieron. Y tú no tienes que ya de pronto como que, hey, yo soy amigo de fulano, méteme aquí, no, ya te vieron, te conocen, vieron tu obra, vieron que es chévere, te pueden tener en cuenta más adelante. Algún día tú mandas una convocatoria que ellos ya están curando. Este es el mancito del otro día que la obra era así, asado. Sirve. El man trabaja, es serio, no nos va a quedar mal. Tiene una solidez en su trabajo, no nos va a quedar mal. Si lo seleccionamos, aplicó la convocatoria, si lo seleccionamos, él nos va a mandar la obra. Porque te vieron sólido, te creen. Entonces eso es lo que les recomiendo, no le tengan miedo no le tengan miedo a trabajar en otras cosas para sustentar lo otro. No que yo vendo en una heladería, no que yo vendo libros, no que yo limpio casas, no sé. Lo que sea que estén haciendo, no les dé pena si a la par de eso están desarrollando su trabajo. En su cuarto, en su casa, vuelvan donde estén, un pequeño taller y comiencen ahí. Que siempre en los comienzos es romántico, sí, frases de cajón, siempre muestran la imagen de Bill Gates, de la cocherita, no sé qué. Eso siempre lo muestran y ya será hasta ridículo
pero es que es así los comienzos de las personas como nosotros que no tenemos ni los recursos económicos ni los contactos, Ni cochera. ni cochera. El cuarto, ahí en el cuartico de la pared y empiezas a hacer tu vaina, o con los amigos van y empiezan a O en grabar, Bellas Artes. o en Bellas Artes, prestan estos espacios y empiezan a hacer sus vainas. Y gracias, Alberto, sinceramente, por acompañarnos en este podcast. Y pues, no, cuando tengamos otra oportunidad, invitarte. Gracias por la invitación. Si Que quieres. les sirva a los estudiantes lo que estoy comentando. Y a todos los que nos estén escuchando, espero que sean muchos. Y no sé si quieres despedirte, saludar a tu familia, a tu mamá, a tu novia. No. Mami, estoy triunfando. Bueno, ya saben, Soy famoso. Un cuadrito le vale 3 millones de pesos, así que pendiente, ahorren y le compran un cuadro O esperen a que salgan los panfletos y se los En vez lleven. de comprar un carro, mejor compro una obra de arte. Sí. Bueno, gracias a todos y pues no, nos despedimos. Aquí hablamos los hijos de Hijos de Avelina. Todavía no somos reconocidos, no hablamos nada. Revelando La medina es como Diomedes, entonces. Sí. Sí, Los hijos regados. sí. Bueno. Bastardos. Chao, hasta la próxima.